Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de la segunda parte de personalidad. Ya habíamos revisado algunas teorías, sobre todo las teorías descriptivas, y habíamos empezado a revisar las teorías explicativas, especialmente una, en realidad solo una, que era la teoría psicoanalítica o psicodinámica, como también se le conoce. Hoy vamos a revisar un poco más, ¿no? Vamos a revisar también eh, qué desajustes se dan en la personalidad, a qué se le llama desajuste de la personalidad, eh, qué diferencia existe entre un desajuste de la personalidad y un trastorno de personalidad, a qué se le llama una personalidad madura, qué características o rasgos tendría que tener. Y empezaremos por los otros enfoques explicativos que no habíamos visto la semana anterior, ¿no? Y acá hay una preguntita a propósito de los trastornos de personalidad, ¿no? ¿Hasta qué punto esos comportamientos que nos parecen exagerados o de repente inusuales son realmente un síntoma o indicador de un trastorno de personalidad, o de repente es simplemente un rasgo de personalidad? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, ser perfeccionista, tratar de tener todo en orden, en su punto, está bien o no? Esas son parte de las preguntas que vamos a tratar de resolver con el temario que acabo de mostrarles. Eh, Empecemos pues revisando los otros enfoques. Habíamos visto el enfoque psicodinámico, que les acabo de decir que también podría ser llamado enfoque psicoanalítico de la personalidad. No hay ninguna diferencia, se refiere a lo mismo. Total, fue Freud quien trabajó este enfoque, quien más lo trabajó. Así que sí, no está mal llamarle enfoque psicoanalítico. Vamos a ver el enfoque humanista de la personalidad. ¿Qué dice el enfoque humanista de la personalidad? Dice que la personalidad se forma a partir de la satisfacción que las personas van dando a los diferentes niveles de necesidades. Aquí tenemos representantes como Abraham Maslow y Carl Rogers, que son los que vamos a revisar. Abraham Maslow es aquella persona que nos habló de la pirámide de necesidades. Había realizado una investigación tratando de identificar en qué orden se iban satisfaciendo las necesidades. Entonces él presenta como resultado de su investigación una pirámide donde coloca en la base aquellas necesidades que son satisfechas en primer lugar, y así va ascendiendo, siguiendo una secuencia que es uniforme, dice Maslow, para todas las personas, ¿no? En la cúspide coloca lo que es la autorrealización. Bien, el enfoque humanista de la personalidad lo que nos dice es de que sí, efectivamente, tiene razón Maslow, y que todo el mundo, todas las personas buscan llegar a la autorrealización, buscan llegar a la cúspide de esa pirámide. Pero lo que sucede es de que en el camino encuentra una serie de obstáculos, una serie de adversidades, y en algunas ocasiones, por no contar con las herramientas, con los recursos necesarios, no puede superar, no puede satisfacer las necesidades del nivel. Y entonces allí es donde se van dando las dificultades o tensiones o
distorsiones de la personalidad, ¿no? En general, el enfoque humanista tiene una visión bastante positiva del ser humano. Por el solo hecho de ser humano, tiene la posibilidad de autorrealizarse, consiguiendo sus metas y dándole un sentido a la vida. En este enfoque se resalta mucho, se acentúa bastante la capacidad de elección que tienen las personas, la capacidad de decidir hacia dónde ir, qué hacer. Y también resaltan el, el autoconcepto o autoconocimiento del individuo, o sea, le dan una importancia bastante fuerte a lo que es el autoconcepto, dado que sirve como base para que el individuo pueda empezar a satisfacer sus necesidades. Vamos a ver estas dos teorías, ¿ya? Empezamos por el enfoque de Abraham Maslow. Ya habíamos recordado que Abraham Maslow es quien nos presentara esta pirámide de necesidades. Allí están colocadas las necesidades en el orden que él encontró que se iban satisfaciendo. Entonces, Maslow lo que te dice es, de acuerdo al nivel en que te encuentres satisfaciendo tus necesidades, vas a tener un tipo de personalidad determinada. Pero tu tendencia, por el solo hecho de ser un ser humano, tu tendencia es hacia la autorrealización. Tu tendencia es hacia allí, arriba. Lo que sucede es que en algunas ocasiones no cuentas con las herramientas, con los instrumentos, con los recursos para satisfacer las necesidades del nivel. Y entonces es que vienen las dificultades porque no puedes arribar al siguiente nivel, ¿ya? En líneas generales es eso. Concluye ahí que los problemas de personalidad proceden de un desajuste al momento de satisfacer las necesidades, ¿ya? Y que todos empiezan de abajo y apuntan hacia lo que es la autorrealización. Luego tenemos el enfoque de Carl Rogers. Este personaje no lo habíamos mencionado anteriormente. Carl Rogers también es un psicólogo humanista. Él comparte muchas de las ideas que se han brindado anteriormente, pero él resalta un concepto, que es el concepto del yo, al que también le llama self. El yo o self o autoimagen, que vendría a ser lo mismo, autoconcepto, para él es importantísimo, porque él dice, todos cuando construimos una serie de metas para nuestra vida, lo que formamos es un yo ideal. Partimos de nuestro yo actual, de nuestro self, pero hemos construido un yo ideal. Entonces, vamos hasta qué punto las actividades que voy realizando me llevan a alcanzar, a lograr este yo ideal. Allí está la sanidad de tu personalidad. Dice que es muy importante que el autoconcepto, autoimagen, self o yo, ¿no? Sea congruente con tus acciones. En otras palabras, es muy importante que tú tengas un yo realista, un self realista. Significa que se ajuste a lo que realmente tú haces, no que tengas una imagen de ti misma o de ti mismo muy distante de lo que tus acciones muestran. Entonces, allí para Rogers está la base de todo, en aprender a formar un yo realista. Entonces, yo digo, sí, para mí la honradez es lo más importante, pero sin embargo,
miento, engaño, estafo. Entonces, no es congruente. Yo digo que lo más importante es la honradez, la honestidad, pero yo no estoy siendo una persona que practique eso. Entonces, no hay congruencia. Entonces, para Rogers, lo más importante es la formación de la autoimagen, del self, del yo, de ese yo que debe ser realista. Esto implica, dice también, una aceptación incondicional. Esto es, tú debes aceptarte o tendrías que aceptarte tal y como eres, con tus pros y con tus contras, ¿ya? Con tus pros y con tus contras, con tus cualidades y con tus defectos, con tus virtudes, con tus errores, te aceptas incondicionalmente. Eres tú, pues. Y más bien, aceptando eso, vas a ir corrigiendo, mejorando y pudiendo desarrollar plenamente, ¿no? Pudiendo desarrollarte a plenitud. Entonces, para el enfoque humanista representado por Rogers y Maslow, varios conceptos son importantes. El self o yo, el yo ideal, el autoconocimiento, la autorrealización y la aceptación incondicional, ¿ya? ¿Qué nos dice el enfoque conductual? El enfoque conductual dijimos que iba a estar representado por Burkhard Friedrich Skinner. Conocemos la teoría de Skinner, lo hemos visto en aprendizaje instrumental u operante, y lo que dice Skinner respecto a la personalidad es que la personalidad es el resultado de tu propia historia, pero de tu propia historia de reforzamientos. ¿Qué conductas o qué comportamientos te han ido reforzando a lo largo de tu vida? ¿Qué conductas o qué comportamientos se han ido castigando a lo largo de tu vida? Entonces, eso es tu historia de reforzamiento. Los refuerzos o castigos que has ido recibiendo a lo largo de tu vida han moldeado tu forma de pensar, sentir, actuar. Y esa es tu personalidad. O sea, tu personalidad es la resultante de los refuerzos y castigos, del moldeamiento producido por los refuerzos y castigos que has ido recibiendo a lo largo de tu vida. ¿Ya? Indudablemente le pone gran énfasis o remarca bastante la importancia que tiene el entorno, el exterior, el ambiente que rodea al individuo para la formación de su personalidad. ¿Por qué? Porque ellos son quienes van a reforzar o castigar los comportamientos del mismo, ¿no? Luego tenemos el enfoque cognitivo social. El enfoque cognitivo social está representada por la teoría de Albert Bandura. Albert Bandura lo que nos dice, acuérdense, Albert Bandura nos hablaba del aprendizaje observacional, ¿no es cierto? Aprendizaje observacional, aprendizaje social, aprendizaje imitativo, aprendizaje vicario. Cualquiera de esos nombres eran sinónimos. Entonces, respecto a la personalidad, ¿qué nos dice Albert Bandura? Nos dice que la personalidad es la resultante de los modelos que has ido interiorizando a lo largo de tu vida. Desde los primeros, que han sido, sin lugar a dudas, tus padres o quienes hicieron las veces de ellos, padres, familiares, maestros, consejeros, amigos, tutores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, personas que tú admirabas, que has ido interiorizando, observando e imitando de ellos.
y haciendo lo tuyo, observándolo, imitando y haciendo lo tuyo. Así se formó tu personalidad. Entonces la personalidad es la resultante de la observación e imitación de los modelos que has ido teniendo a lo largo de tu vida. Eso ha ido depurando, depurando, depurando una personalidad que es única y que es la que cada uno de nosotros exhibe. Ahora, ya hemos con Bandura hemos revisado cuáles son los enfoques explicativos de la personalidad, ¿ya? Sea cual fuere, o la combinación de todas las perspectivas vistas, hablamos de una manera habitual de pensar, sentir, actuar. Esa manera habitual de pensar, sentir o actuar se adapta a un contexto, a una situación determinada. Cuando consigue adaptarse adecuadamente y no hay exigencias externas que lo presionen, ni hay exigencias internas. Es que yo ya debería haber hecho esto, yo debería haber conseguido. No, no hay ni exigencias externas ni exigencias internas que desequilibren mi personalidad. Decimos que se ha producido un ajuste de la personalidad. La personalidad está ajustada a su contexto, a su situación, a su entorno. Pero sabemos que eso no es permanente, ¿no es cierto? Sino que en algún momento algo pasa y se desequilibra, ¿no? Se presenta una exigencia mayor, de repente te promueven en el trabajo y ahora ya no eres un operario más, eres el jefe de los operarios. Entonces, aumentó, ¿no? Tu responsabilidad, hay una presión externa. Se desequilibró, tu personalidad está en desequilibrio, porque no estás acostumbrado a ese tipo de cosas. O de repente, por ahí investigaste y decidiste empezar una formación en X tema. Hay un reto, hay una meta. Y entonces eso también desequilibra tu personalidad, porque ahora tienes algo por cumplir que todavía no lo has hecho. Eso desequilibra. Entonces, en esos momentos hablamos de un desajuste de la personalidad. La personalidad se desajusta cuando hay retos, cuando hay metas o cuando hay necesidades. Entonces, sin embargo, en algunos casos, los desajustes son rápidamente superados. En otros casos, no, toman más tiempo. Y decimos que se produce una situación estresora. Aquí hay que tener un poco de cuidado con el manejo del término. Cuando se habla de estrés, generalmente nos estamos refiriendo a un estado de tensión, ¿ya? Tensión. Está tenso, está estresado. Pero la tensión sabemos que está relacionada con la angustia. ¿De dónde salió el término estrés? Este término ha sido tomado de la física. El término se utilizaba para señalar el grado de resistencia de los cuerpos. Por ejemplo, tengo un globo, lo inflo, lo inflo, lo inflo, lo inflo, lo inflo. El globo sigue cargando aire y está resistiendo. Resiste, resiste, pero tiene un límite. O sea, va aumentando la cantidad de aire y el globo se va estirando, pero resiste, ahí está, no se ha roto, no se reventó todavía. Sigue, pero llega un momento en que ya no puede más, ¿no? Entonces, y si lo desinflo, vuelve a su estado casi natural, antiguo, primero.
A eso se le llamaba estrés, a la capacidad de resistencia, a la capacidad de, digamos, estirarse, estirarse, estirarse y luego volver a su tamaño o a su condición inicial. El término se tomó en psicología para referirnos a aquella situación en la cual el sujeto resistía a presiones externas o internas muy fuertes. Pero está vinculado, repito, con lo que es angustia, con lo que es tensión emocional. Y se le vincula generalmente a lo que es una amenaza. Entonces, hay algo que es percibido, porque ya saben que todo pasa por nuestra percepción, nuestra interpretación, que es percibido como amenazante. Entonces, como es amenazante, puede generar una situación de estrés, de tensión, de angustia. El estrés, como es angustia, como es tensión, lo podemos relacionar con lo que es una situación de miedo. Y como ustedes saben, el miedo tiene 4 reacciones diferentes. Produce una reacción fisiológica, produce una reacción emocional en sí misma, una reacción conductual y una reacción cognitiva. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando hablamos de una situación de estrés, hablamos de una situación que nosotros la estamos percibiendo como amenazante. Esas situaciones que son percibidas inicialmente como amenazantes van a provocar, al relacionarlas con la emoción, van a provocar una respuesta múltiple, pero que tiene diferentes intensidades. Puede ser que sea ligera, pero si la presión es muy fuerte o dura demasiado tiempo, esa tensión, ese estrés va a ir aumentando, 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 aumentando y sigue aumentando. Ahora, por lo tanto, las reacciones que tenga, que provoque, que genere, también van a ir aumentando, 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 aumentando. Cuando hablamos de estrés, hablamos entonces de algo que hemos percibido como amenaza y ante lo cual reaccionamos. Esa reacción tiene necesariamente que ver con nuestros mecanismos de afrontamiento. Sabemos que los mecanismos de afrontamiento son aquellos recursos, herramientas que cada uno de nosotros ha ido desarrollando a lo largo de la vida, desde chiquititos, chiquititos de manera espontánea. No, hasta que no termines los frijoles, no te comes el chupetín. Pero me lo regaló mi tía, no importa. Pero no lo vas a comer hasta que no termines los frijoles. Lo que tú te dijiste, lo que tú hiciste para superar esa mezcla de rabia con ganas de llorar, que se llama frustración, eso es tu mecanismo de afrontamiento. Conforme fuiste creciendo, fuiste mejorando, depurando, corrigiendo, arreglando esos mecanismos de afrontamiento. Y hoy en día te sirven para superar diferentes tipos de obstáculos que se te pueden presentar. Entonces, hay una situación amenazante, o por lo menos yo la percibo como amenazante. Automáticamente pongo en acción mis mecanismos de afrontamiento. Si mis mecanismos de afrontamiento son lo suficientemente buenos o los adecuados para esta situación, resuelvo y se acabó la tensión. Se acabó la tensión. Pero si mis mecanismos de afrontamiento no son lo suficientemente buenos o no tengo los mecanismos adecuados para afrontar la situación, entonces la tensión va a seguir aumentando, 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 aumentando. Y puede provocar un daño integral o fisiológico en mi persona.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que no siempre una situación amenazante tiene que ser una situación necesariamente dañina para el individuo. Una situación amenazante podría ser más bien afrontada como un reto y entonces utilizar todos los mecanismos de afrontamiento que tienes para aprovechar ese aumento de energía en tu organismo para utilizarlo al resolver el problema. Supongamos que tenga un examen el fin de semana. Entonces tengo un examen el fin de semana y obviamente eso me tensa, eso desequilibra, mi personalidad se ve afectada, no puedo estar tranquilita, no, o sea, se ve afectada. Pero si mis mecanismos de afrontamiento a los problemas, a las frustraciones, son lo suficientemente buenos, yo voy a aprovechar esa energía extra. ¿Y de dónde salió la energía? Ah, la energía salió de la activación de tu organismo. Cuando algo se percibe como amenazante o una amenaza, igual un peligro. Entonces, esa tensión es miedo en diferentes niveles, pero es miedo. Ante el miedo, ¿qué sucede? Hay una reacción triple, ¿no? Fisiológica, conductual, emocional, cognitiva. Entonces ya, ¿qué pasa? Ya, tengo examen el domingo. Uy, esa es una situación amenazante. Entonces, ¿qué pasa? Mi corazoncito empieza a latir un poquito más rápido, un poquito nomás, un poquito más rápido. Mi pupila se dilata un poco. Mi ventilación también aumenta, ¿cierto? Entonces ya se empieza a producir todo eso que está vinculado con la activación del sistema nervioso simpático, respuesta de emergencia, huir o enfrentar, sobrecarga de energía. Eso sucede. Si tus mecanismos de afrontamiento son buenos, por ejemplo, decirme a mí misma, eso es un reto para mí. Ese es un buen mecanismo de afrontamiento. Afrontar las cosas como retos y no como amenaza, peligro. Eso es un reto para mí. Y yo sé vencer retos. Entonces, agarro toda esa sobrecarga de energía que mi sistema nervioso simpático me ha procurado para ponerme a estudiar un poco más, empezar a hacer cuadros. Mi pupila está más dilatada, está capturando más cantidad de detalles, entonces empiezo a hacer cuadros, a hacer comparaciones entre un gobierno y el otro, a hacer comparaciones entre diferentes fórmulas y ejercicios. Mira la infografía que he hecho, o sea, es tan clara, no sé cómo me iluminé, qué pasó, y, pero así, de un vistazo nomás, yo puedo saber tales y tales y tales periodos de la historia. O sea, ya, me salió todo bien. Lo utilicé toda esa energía a mi favor, en mi provecho. En ese caso, yo diría que el estrés, sinónimo de amenaza, fue bueno. ¿Por qué? Porque me dio una sobrecarga de energía que me ayudó a hacer las cosas mejor y por más tiempo. En ese caso, yo estoy hablando de una situación de estrés. Entonces, el estrés como palabra no siempre tiene que referirse a algo malo. Cuando hablamos de estrés, hablamos de un estrés positivo, si quiere, de un estrés que te ayuda a hacer algo, a conseguir. A ver, de repente he sido promovida para liderar un grupo. De repente me dicen, ya no va a ser operaria acá en la fábrica, va a ser la jefa de los operarios. Ya, jefa de operarios, ¿no? Entonces, eso significa una presión mayor, un poquito de temor, y esa sobrecarga de energía que va a causar ese temor, lo utilizo para investigar un poco más sobre cómo gestionar con los trabajadores que están bajo mi liderazgo, para hacer cuadros, para hacer dinamizar mejor mis actividades.
lo usé para bien. Sí, me vi presa de una presión, pero una presión que me ayudó a salir adelante. En ese caso estoy hablando de un eustrés. Me sirve de motivación, me sirve para mantener una actividad. Pero si la sobrecarga de energía o la situación amenazante dura demasiado tiempo, ¿no? Demasiado tiempo, ya una semana, 2 semanas, un mes, y me siguen presionando y cada vez me ponen más responsabilidades y más responsabilidades y me piden más cosas y me piden más cosas. Entonces, ya, o sea, es demasiado tiempo que me mantienen así, entonces yo me puedo descontrolar. De repente mi mecanismo de defensa, mi mecanismo de afrontamiento ya no me sirven. De repente ya no son suficientes. O de repente la presión es demasiado grande y yo no puedo con ella. En ese caso me puedo descontrolar. Y en ese caso hablamos de una situación de distrés. Entonces, el distrés vendría a ser el estrés malo, el estrés que no he podido controlar con mis mecanismos de afrontamiento. Mis mecanismos de afrontamiento no me ayudaron, ya no me sirvieron, no fueron útiles para mí. ¿Qué hago en ese caso? ¿Qué hago? ¿Sabes qué sería lo más pertinente y prudente que podrías hacer? Busca ayuda. Busca ayuda. No, yo solito lo voy a superar. No lo vas a superar. ¿Y sabes por qué te lo digo con certeza? Porque ya probaste tus mecanismos de afrontamiento, ya los usaste y no te fueron suficientes, no te ayudaron, ya lo intentaste, necesitas ayuda. Si no, no vas a salir del problema, sino que te vas a ir hundiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Porque un problema que lo tenemos aquí metido adentro de nuestra cabeza, solamente crece, crece y sigue creciendo y sigue dando vueltas y sigue creciendo y cada vez lo veo más difícil, más negro. Bien, entonces, eso es el distrés, ¿ya? En el caso del distrés, tú necesitas buscar ayuda. ¿Cuál ayuda necesitaría? Bueno, lo más recomendable sería una ayuda especializada. Sí, estoy hablando de una psicóloga, de un psicólogo. Pero ya, vamos a suponer que por X motivo no puedes acceder a ello. No puedo, que no, que aquí en mi localidad no hay psicólogos, que no sé cómo contactar, que no encuentro un servicio que se acomode a mi situación económica, lo que sea, ¿ya? Hay ocasiones en las cuales la ayuda podría venir inclusive de personas conocidas que no sean de la especialidad. Hay ocasiones en las cuales el solo escucharte decir a ti misma, a ti mismo, el problema que tienes, te ayuda. ¿Por qué razón? Porque cuando tú le tienes que explicar o contar el problema a alguien, tú tienes que ponerlo en palabras, ordenarlo y verbalizarlo para exponerlo. En esa construcción y en esa escucha, muchas veces tú misma, tú mismo te das cuenta que estás de repente sobredimensionando el problema, que es lo que con alguna frecuencia suele suceder. O sea, el solo escucharme que le estoy contando, termino de contar y digo, pero no es tan grave en realidad, ¿no? Podría hacer esto, y yo misma ya me estoy dando la solución. Pero ¿qué pasó? ¿Necesitaste a alguien o no? Claro que necesitaste a alguien, aunque sea para que fuera tu escucha, aunque no te haya dicho nada, pero fue por esa persona que tú ordenaste
todo el problema y lo verbalizaste. Eso suele ser importante también, ¿ya? En otras ocasiones, el escuchar opiniones, que la otra persona te diga, sí, pues, ¿no? Pero también podría ser esto o lo otro, ¿no? O si a mí me pasara, yo haría esto o haría lo otro. No sé qué te parece a ti, pero yo creo que yo reaccionaría de esta manera, o yo haría tal cosa, o podrías hacer esto, o podrías hacer lo otro. No porque lo que te digan tiene que ser la solución, sino porque simplemente son otras perspectivas, otras formas de ver el mismo problema. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Una persona que padece de estrés es una persona que necesita ayuda. Necesita ayuda. Solito no va a salir porque ya probó sus mecanismos de afrontamiento y no le resultaron. Entonces, en vano va a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo si no tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces, eso. Y fíjense, por ahí les habían puesto algo interesante. ¿Qué puede pasar? Ya provocar fatiga, cansancio y salud mental afectada, ¿no? Sí, eso puede pasar. Vamos. ¿Qué condiciones pueden ser aquellas que te provocan una situación de estrés? A eso le llamamos estresantes o estresores. Todas las condiciones, todas las situaciones que te pueden provocar un estrés se llaman estresantes o estresores y se han clasificado en 3 grupos: estresantes o estresores biofísicos, estresantes o estresores psicológicos y estresantes o estresores laborales. Cuando hablamos de cada uno de esos grupos, algo que puede ayudarles es pensar qué cosa es lo que se pone en peligro, ¿ya? Eso puede ayudar bastante. ¿Cómo así? A ver, yo digo, mi organismo, ¿no? Fisiológicamente está acostumbrado a trabajar a una temperatura determinada, con una altura determinada, con un nivel de ruido determinado, con un clima determinado, a un ritmo determinado. Pero si yo bruscamente cambio alguno de los elementos dichos y otros no dichos también, entonces eso puede convertirse en una exigencia biofísica, un estresante de tipo biofísico. Por ejemplo, vamos a suponer, toda la vida he vivido en Lima, entonces mi organismo está acostumbrado a trabajar entre los 16 y 28, 29, ya 30 grados centígrados. Está acostumbrado a trabajar ahí, bueno, ya, trabaja bien. Digestión, respiración, todo bien, ya está. Pero de pronto me mandan pues a trabajar a Cerro de Pasco, menos 2 grados centígrados, menos 10 grados centígrados. No, no puedo, te lo juro, no puedo. O sea, siento que mi cuerpo tirita todo el día, estoy pendiente de eso, no puedo dormir, no puedo concentrarme, no puedo trabajar, estoy irritable, todo me da cólera. No, me voy, me regreso a Lima. Ese es un estresante biofísico, porque lo que se sintió en peligro fue el normal funcionamiento del organismo. Lo que se puso en peligro, entre comillas, de funcionamiento fue el normal funcionamiento del organismo. Si de pronto me mandan a trabajar a Huancané, la zona más alta de Puno, yo estoy acostumbrada a trabajar 0 grados, ¿no? A 0 sobre el nivel del mar, ya, metros. Pero ahora me han mandado por allá, son 4.800 metros, no,
no puedo más, ¿ya? Entonces, eso es un estresor de tipo biofísico. O de repente, un suizo, donde en Suiza las cosas son bien tranquilas, bien ordenadas, poco nivel de ruido, casi no creo que esté prohibido, tal vez sí esté prohibido, pero no hay la costumbre de estar tocando el claxon a cada rato. Ya, viene un suizo, pero como no tengo dónde tenerlo, no tengo mucho dinero para mantenerlo o para darle hospedaje, ya le alquilo un hotelcito en la esquina de Grau y Abancay. El nivel de ruido es máximo, es muy diferente al que él está acostumbrado. Toda su vida había vivido ahí, en Suiza. Se va a estresar, se va a estresar. No se puede concentrar, está irritable, molesto, no tiene ganas de comer, no puede dormir, etcétera, etcétera. Es un estresante biofísico porque su organismo no está acostumbrado a trabajar en una situación así, ¿ya? ¿O qué más podría ser un estresante biofísico? A ver, la altura, la temperatura, el clima, cuando le da soroche a alguien, por ejemplo, por la altura también, ¿no es cierto? El nivel de ruido, todos esos son estresantes de tipo biofísico. ¿Qué podríamos decir? O de repente una quemadura también, ¿no? Alguien que se queme el brazo o algo por el estilo, ¿no? Su organismo no está acostumbrado a trabajar en esa situación. Pero cuando lo que se pone en peligro es tu tranquilidad emocional, ¿no? Tu tranquilidad emocional, hablamos de un estresante de tipo psicológico. Todos igual, estamos acostumbrados a un nivel de tranquilidad emocional determinado. Todos estamos acostumbrados así. De repente en mi casa pelean mis padres, pero ya toda la vida se han peleado y después al ratito ya están bien. Entonces ya como que no me afecta. Pero de repente invitas a vivir a alguien en tu casa que no está acostumbrado a discusiones de adultos, porque de repente, qué sé yo, ¿no? Sus padres nunca peleaban, o de repente vivía solo con la abuelita y la abuelita no peleaba con nadie, pues. Entonces, pero de pronto está ahí contigo y tus padres pelean todo el día, gritan y hasta pueden tirar cosas, pero como tú dices, se arreglan rápido, ya está. ¿Eso puede convertirse en un estresante psicológico para tu amigo? Claro que sí, porque no está acostumbrado a eso. O sea, le quita su tranquilidad emocional. Ese es un estresante de tipo psicológico. Una separación. Estoy acostumbrado a vivir con una persona y de repente peleamos y vete de una vez y se fue. Y ahora mis confidencias, mis dudas, mis inquietudes, ¿con quién las converso? Estoy solita, ¿no? Una separación, un divorcio, una mudanza, ¿no? Ya es mi barrio, no es mi barrio, no conozco aquí a nadie, ¿no? Es un estresante de tipo psicológico. Una guerra, de pronto una guerra sale de la frontera, se viene a la ciudad ¿y qué haces, no? Tú no sabes si sales, vas a encontrar a tu familia viva o no va a estar viva, si pisas una mina o no. ¿Qué es esto, no? O sea, no tengo tranquilidad emocional. Es un estresante de tipo psicológico. Una catástrofe, ya no tienes casa, estás viviendo en una carpa, es un estresante psicológico porque afecta tu tranquilidad emocional. Y para quienes trabajan y tienen personas que dependen económicamente de ellas, también tenemos estresantes laborales. Los estresantes laborales son aquellos que ponen en riesgo tu estabilidad laboral. O sea, aquellos que ponen en riesgo que sigas trabajando o no, son estresantes de tipo laboral. Por ejemplo, que te aumenten el trabajo. ¿Sabe qué? A partir de la próxima semana ya no me va a dar 15 informes semanales, sino le voy a pedir que me aumente 45. ¡Ah! 45. Y si no los hago bien,
Y si por hacerlos rápido los hago mal, y si esta es una treta para sacarme del trabajo, ¿qué voy a hacer? Mi hijo acaba de entrar a la universidad, tengo préstamos que pagar. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Estresante de tipo laboral, ¿ya? O que te reduzcan el espacio de trabajo. De repente, sabe que su oficina es bastante grande, así que vamos a partirla en 4 y acá van a venir estas 3 unidades más. Y si de repente me dicen que mi oficina ya no va, que ya no es necesaria, y pierdo el trabajo, ¿qué voy a hacer? Mi casa está hipotecada, Dios mío, ya está, ¿no? Te reduzcan el trabajo, que la gente no te hable en el trabajo, o que rumoren y no te dicen nada, o que te manden de repente a un sitio que está aislado. Uy, me mandaron a la azotea, mi oficina está en la azotea, no veo a nadie, no hablo con nadie. No pueden ser estresantes laborales. ¿Por qué? Porque lo que tú sientes en peligro es tu estabilidad laboral. Entonces, tenemos 3 tipos de estresores o estresantes: biofísicos, psicológicos y laborales, dependiendo de qué cosa es lo que está en peligro. En los estresantes, chispas, en los estresantes de tipo biofísicos está en riesgo, o en todo caso se ve alterada el normal funcionamiento de tu organismo. En los estresantes psicológicos, tu tranquilidad emocional. En los estresantes laborales, tu estabilidad en el trabajo. ¿Y cuáles son las reacciones ante una situación de estrés? Ya está, este sujeto está padeciendo de estrés. Cuando hablan de estrés, ya ustedes saben, se están refiriendo a un distrés, ¿no es cierto? ¿Qué reacciones? El estrés provoca normalmente reacciones en 4 áreas. 4 áreas. Estas reacciones tú las puedes tomar como síntomas también. Puedes decir síntomas del estrés o reacciones ante una situación de estrés. Reacciones físicas, reacciones cognitivas, reacciones emocionales, reacciones conductuales. Cuando hablamos de reacciones físicas, cuando es algo que afecta el funcionamiento de tu organismo. Por ejemplo, sí, estoy estresada, mi corazón está latiendo muy rápido, me duele el pecho, siento dolor en el pecho. Obviamente, si tu corazón está latiendo rápido y con fuerza, te va a doler el pecho. Sí, también siento dolor en el cuello, en la espalda, la siento contracturada, claro, porque cuando tú tienes miedo, entonces contraes tus músculos. Y eso es lo que te va a causar dolor en el cuello, en la espalda, en la cabeza, jaqueca, ¿no? O sea, cualquier alteración en el funcionamiento del organismo. O de repente me han salido como unas ampollitas, no sé de qué cosa es, qué cosa me está pasando, Dios mío. O me ha dicho el médico que tengo hipertensión arterial o que tengo diabetes emotiva, ¿no? Cualquier alteración en el funcionamiento del organismo. Se alteró, no está funcionando como siempre, algo pasó. Esa puede ser una reacción al estrés. Reacciones cognitivas, cualquier alteración en alguno de los procesos cognitivos. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Atención, percepción, memoria, razonamiento, toma de decisiones. Alguna alteración en alguno de estos procesos es una reacción cognitiva. Por ejemplo, no me puedo concentrar. Es que no me puedo concentrar. Me distraigo de todo. Esa es una alteración cognitiva. Fallas en la atención. Lo sabía, pero me olvido. Yo no sé por qué me estoy olvidando. Fallas en la memoria. Es que no sé, o sea, no puedo sacar conclusiones, no puedo hacer un resumen. Fallas en el razonamiento. Es que no me puedo decidir, no sé si hago esto, hago lo otro, no sé, estará bien, estará mal. Falla en la toma de decisiones. Entonces, todas esas son alteraciones al nivel cognitivo. Fallas en la percepción también podría ser, ¿no? Eh, fallas en la percepción. Yo percibo como que todo es amenazante para mí, o sea, yo malinterpreto las cosas. Fallas en el pensamiento.
Por ejemplo, nunca lo voy a lograr. Toda la vida me equivoco, siempre hago malas cosas. Esos pensamientos extraños, derrotistas, catastróficos, son reacciones cognitivas al estrés, a una situación de estrés, ¿ya? Todas las fallas, todos los errores, todas las alteraciones a nivel de pensamiento, atención, percepción, memoria, toma de decisiones. Son alteraciones cognitivas. ¿A qué otro nivel se puede ver síntomas o reacciones ante una situación de estrés a nivel emocional? ¿Cómo me doy cuenta que esta reacción es de tipo emocional? Porque afecta alguno de los procesos afectivos, estados de ánimo, sentimientos, emociones. Por ejemplo, llora cada rato, de la nada, está llorando, está ahí en su cuarto sola. No sé por qué está llorando. Alteraciones emocionales. O de repente está muy irascible. Apenas le hago, no le puedo decir nada porque se irrita, explota, grita. Hijita, ¿terminaste de almorzar? Sí, y ya quieres que me vaya a estudiar seguramente. Sí, quieres que no quieres que esté acá. Toda la vida tú crees que yo ando ociosando, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá, no tienen confianza en mí, que, etcétera. Solo te estaba preguntando para traerte el postre. Sí, 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 me vienes con esas excusas ahora, qué cosas crees que no te conozco. ¡Pum! Explotó. O sea, está irascible o está muy sensible, ¿no? ¿Terminaste de almorzar? Sí, ya no quiere verme acá, quiere que me vaya a mi cuarto, soy un estorbo, te doy vergüenza, etcétera, etcétera. Llora, ¿no? Llora, o de repente se ríe sola, ¿no? Entonces son alteraciones emocionales cuando son las emociones o los afectos los que están alterados, fuera de lugar, no justificados, ¿no? Exagerados. Y hay alteraciones también a nivel conductual. Hablamos de alteraciones conductuales cuando el sujeto cambia su forma normal de ser, de hacer también. Por ejemplo, antes solo tomaba licor en las fiestas. Ahora lo he visto, que ha comprado una botella de licor, la tiene en su cuarto. Todos los días está tomando. Cambió algo en su conducta. O fumaba solo en las reuniones, ahora fuma todos los días. Cambió su conducta. Es una alteración conductual, una reacción conductual al estrés, un síntoma conductual, lo mismo. O de repente, antes comía normal, bien, ahora no quiere comer, anorexia. O come y lo devuelve, bulimia. O come, ¿sí? Te da sus atracones. Hay días en que come hasta por gusto, también. O sea, ha habido un cambio, una alteración en su comportamiento. O miente, ¿no? No, no, ella no era una persona mentirosa, ahora miente hasta por cosas intrascendentes. Ya. O de repente se tira de los cabellos, ¿no? El otro día se ha sacado un mechón del cabello. Tricotilomanía se llama eso. Se jalan y se sacan los cabellos. Son alteraciones conductuales. Roba, puede ser también. Roba, ha agarrado cosas ajenas, miente, anda ahí metida en los tragamonedas o de repente está prendida de los juegos en línea. Horas y horas y horas y horas. Cambió. Antes no era así, ahora sí. O sea, es una forma de alterar su conducta, alteró su conducta. Inclusive podríamos hablar de una reacción conductual cuando el sujeto no hace nada, o sea, está ahí sentado, parece un mueble, ni se mueve, nada, no hace nada, no reacciona, no actúa. Anedonia se llama, a esa inactividad del sujeto. ¿Es una reacción de qué tipo? Física, cognitiva, emocional, conductual, conductual. ¿Ya? Eso podrían presentarle de repente como para que ustedes identifiquen qué tipo de reacción al estrés
es o qué síntoma, qué tipo de síntoma ante una situación de estrés. También podrían decírselos así. Se han identificado 3 momentos en una situación estresante, en una situación de estrés. Primero, una reacción de alarma en la cual es el sistema nervioso simpático el que se activa inmediatamente, ¿no? Como una emergencia. ¿Por qué? Porque tiene que recargar de energía el organismo para que luche o huya, enfrente o huya. Luego, una etapa de resistencia en la cual se mantiene esta activación, se mantienen los síntomas también, y poco a poco empieza a disminuir ya la actividad del sistema nervioso simpático. Y finalmente, una etapa de agotamiento. O sea, si esa situación estresora dura demasiado tiempo, el sujeto ya no puede resistir más, ya no puede resistir y volver a su estado original, sino que se agota, ya se agota y puede entrar en un estado de enfermedad psicosomática o de depresión. Entonces, esos serían los 3 momentos identificados. A propósito de eso, ¿a qué se le llama resiliencia? Que es una palabra que seguramente han escuchado en estos 2 últimos años mencionar. Se habla mucho de resiliencia, especialmente se ha hablado en estos últimos años, porque la resiliencia se refiere a la habilidad o capacidad para vencer una adversidad, superar una adversidad, un obstáculo con éxito, ¿ya? Superar una situación adversa, pero saliendo airoso, saliendo fortalecido de esa desgracia, de, esa, de ese obstáculo que tuvo que atravesar y superar. Ahí hablamos de resiliencia. ¿Por qué se habló tanto? ¿Por qué se ha mencionado tanto esa palabra últimamente? Porque hemos atravesado una situación adversa masiva. Ha sido la cuarentena, han sido los 2 años en los cuales no nos hemos podido reunir por temor a los contagios, por temor a ser el transmisor para otra persona más vulnerable de un virus que no se sabía cómo combatir y que era mortal. Entonces, esos 2 años de encierro que hemos tenido ha sido una situación adversa, muy fuerte, situación adversa y masiva. Imagínense los chiquitos que recién iban a entrar al inicial y se quedaron en su casa, 3 a 5 años ya, 3, 4, y a los 5 años de frente los llevan al nido. 5 años metidos en su casa, los 2 últimos, sin salir ni frecuentar a nadie, y ahora los dejan en el nido. O sea, si sale airoso de la situación, fortalecido, de repente más seguro, qué sé yo, es una persona resiliente. Felizmente la resiliencia es una habilidad que se aprende, ¿no? Pero sí hay varias condiciones allí que se ha visto, por lo menos las investigaciones demuestran que están presentes cuando hay el desarrollo de la resiliencia. Por un lado, las personas resilientes suelen confiar en sí mismos, confían en sus capacidades, en sus posibilidades. Por otro lado, las personas resilientes eh, entregan su 100%, o sea, se involucran en las actividades que realizan al máximo. O sea, no es de que lo hago por hacer, ya por pasar, no, con zapato y todo, así, se meten con todo, se involucran al 100%, se comprometen al 100% en las actividades que realizan. Y en tercer lugar, consideran las adversidades, o sea, la percepción que tienen de una adversidad no es un peligro, es un reto, es un reto. Parecería de repente un poco increíble pensar en que por cambiar una palabra la situación cambia, pero sí, sí funciona. O sea, si en vez de tú pensar como que
es un peligro esta situación, yo dijera, es un reto, la percepción que tú tienes de eso que tienes que enfrentar es diferente. La percepción cambia cuando tú te dices que es un reto y cuando te dices que es un peligro, que voy a subir a la montaña escalando con eso. No, eso es mortal, es para morir. Diferente es, wow, es un reto fuerte. Intentemos, pues, es un reto. ¿Ya? Entonces, las personas resilientes, lo que se ha visto es que generalmente toman las adversidades como retos. ¿Y por qué es importante la palabrita? Porque los retos se vencen. Los retos te dan la posibilidad de superarlos, de poder vencerlos, y eso ayuda. ¿Ya? Eh, sí. Algo más que también las investigaciones demuestran es que las personas resilientes tienen o han tenido a lo largo de su vida, de su desarrollo, a alguien que sirvió de soporte emocional. Eso es algo que también se ha hallado en las investigaciones hechas. Alguien que podría haber sido alguno de sus padres o familiares, pero también podría haber sido alguien ajeno a la familia. Un consejero, un profesor, un padrino, una madrina, un amigo, una amiga, que sirvió como un soporte emocional, ¿ya? Un soporte emocional, alguien que fue un modelo o fue de repente un elemento de motivación, lo motivaba, creía en él, creía en ella, ¿no? Entonces, esa persona fue su soporte emocional, fue donde pudo descansar emocionalmente, porque le mostraba confianza. Eso es algo que también se encontró en las personas resilientes. Tienen un soporte emocional. Bien, eh, nada. Hasta ahora hemos estado trabajando un poco lo que son adversidades, ajuste, desajuste de la personalidad, estrés como una muestra del desajuste de la personalidad. La personalidad no se ajustó, entonces se desajustó, se produjo un estrés. Y dijimos que se necesitaba buscar ayuda, que era importante eso. Vamos a revisar ahora lo que son los trastornos de personalidad. Cuando hablamos de trastorno de personalidad, ya hablamos de una situación que es más delicada, más grave. Cuando hablamos de trastorno de personalidad, hablamos de un sujeto que tiene un patrón de comportamiento desadaptado. Ojo, cuando digo un patrón de comportamiento, me estoy refiriendo a que es la forma usual como se comporta, ¿ya? No me estoy refiriendo a que hace unas semanas se está portando así. Debe tener un trastorno de personalidad. No, eso es un error. Para hablar de trastorno de personalidad, el sujeto, este individuo, debe exhibir una conducta desadaptada a la sociedad en la que vive, por un promedio de 2 años, año y medio, 2 años. A pesar de todo lo que hemos hecho, continúa así. Entonces ya tiene un patrón desadaptativo. Ojo, el DSM-5, que viene a ser una clasificación internacional de enfermedades, el DSM-5, nos dice que este patrón desadaptativo de comportamiento debe ser, por lo menos, debe verse, debe evidenciarse en 2 áreas, no en una, en 2 áreas, ¿ya? En 2 de las 4 áreas que está mencionando. Área cognitiva. ¿Cómo me daría yo cuenta de que alguien está desadaptado cognitivamente?
Acabamos de ver los procesos cognitivos, ¿no? Atención, percepción, memoria, pensamiento, razonamiento, toma de decisiones. Ya. Si alguno de esos está desadaptado a lo que yo esperaría de esta persona por su edad, su condición educativa, etcétera, entonces alguno de los procesos cognitivos está desadaptado, yo diría que tiene una desadaptación a nivel cognitivo. Por ejemplo, tiene pensamientos extraños. Dice que habla con seres de otro planeta. O de repente tiene la idea que el pensamiento, que todos quieren hacerle daño. Ese es un pensamiento desadaptativo y lo piensa así hace años, hace año y medio, ya bueno, si quieren, para ponerle lo mínimo. Y le demuestro y todo, pero sigue pensando que la gente está en su contra, que siempre le quieren hacer daño. O de repente pensamientos catastróficos o pensamientos de que no, es que yo no sé hacer nada bien, es que yo todo me equivoco, es que yo soy mala suerte, es que no, esa no es una forma adecuada de pensar. No es una forma que se esperaría de un sujeto de 20 años o 30 años, ¿no? No lo esperaría. La sociedad no lo esperaría. Entonces está desadaptado a la teoría del ciclo vital. O pensamientos de repente eh, evitativos o pensamientos de fragilidad, ¿no? Yo soy una persona muy débil, no, es que yo necesito a alguien que siempre me proteja, que me cuide, que me defienda, ¿no? Entonces, obviamente ese pensamiento está fuera de lugar. Ya. ¿Qué otra cosa podría ser? Podría ser una, un, un patrón desadaptativo en el plano afectivo. ¿Cómo sería eso? A ver, desadaptativo en el plano afectivo. Por ejemplo, que alguno de sus afectos, emociones, sentimientos, estado de ánimo sea desproporcionado. Va y ella quiere a todo el mundo, hasta los que no conoce, ¿no? Los abraza, los besa. Obviamente no es lo esperado, ¿no? Tú no abrazas y besas a todos los que se te cruzan por la calle. Entonces, eso es desadaptativo, el afecto. O de repente tiene afectos eh, desproporcionados, por cariño le pega a alguien, fuera de lugar, ¿no? O de repente más bien es inafectiva, no muestra afecto hacia nadie, ni siquiera a sus familiares directos. No muestra afectos hacia esas personas. Entonces, está bloqueado en ese sentido, ¿no? No muestra afectos ahí. O de repente rehuye de los afectos, no los acepta tampoco. Está desadaptado. También podría ser el área afectada el control de impulsos. En ese sentido, el sujeto no es capaz de gestionar ni controlar sus impulsos. Yo si soy muy impulsiva, de repente podría trabajarlo de tal manera que canalice mis impulsos por otro lado. No, pero esta persona ni lo frena, no puede frenarlo menos controlarlo. No tiene control sobre sus impulsos. Y así después se arrepienta, llore, jure, perjure, se arrodille, ¿no? Y no sé, se deshaga en lágrimas pidiendo perdón por lo que ha hecho, ya lo hizo, porque no pudo controlar sus impulsos. Y se espera que una persona de más de 20 años sepa controlar sus impulsos. Es lo que se espera, según la teoría del ciclo vital. O de repente la falla está en las relaciones interpersonales. Esto es, estos sujetos no saben llevarse bien
o de manera más o menos adecuada con las otras personas. Siempre termina peleando o insultando a los demás. Siempre termina en una pelea. No tiene, o sea, su forma de relacionarse interpersonalmente es desadaptada. O siempre termina de repente sometiéndose a los demás. Siempre termina así, haciendo cosas por el resto. O de repente no se relaciona con los demás porque les tiene miedo y entonces más bien los rehúye, se esconde en su casa. Entonces, lo que dice la clasificación internacional de enfermedades, el DSM-5, es de que 2 de estas áreas tendrían que estar afectadas, ser desadaptativas, no una, 2 como mínimo. 2 como mínimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque sí, hay gente que suele ser muy ligera en eso. Entonces, a todo el mundo le está diciendo así, como que es este tiene un trastorno tal, este tiene un trastorno tal, él sí parece un trastornado, está enfermo, no sé qué, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así y hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, el, el sujeto que padece un trastorno de personalidad no es una persona feliz. O sea, no es un sujeto que viva feliz y contento. No, sino que más bien es una persona que sufre. Sufre por el síntoma que tiene. O sea, sufre, por ejemplo, si yo creo que todo el mundo, porque esa es mi distorsión de pensamiento, creo que todo el mundo me quiere hacer daño, obviamente no voy a vivir feliz y tranquila. No voy a vivir feliz porque creo que me quieren hacer daño, inclusive dentro de mi casa, ¿no? Sufro por eso. Si yo creo que el mundo es agresivo y que no puedo salir sola por eso, obviamente tampoco voy a vivir tranquila y feliz. ¿Se dan cuenta? El comportamiento, bueno, se aparta de lo esperado culturalmente y hay un deterioro funcional significativo. El sujeto se va deteriorando, especialmente en el área social y laboral. Socialmente se va aislando de los demás o los demás se van aislando de él. Y laboralmente se concentra tanto en su síntoma que descuida sus responsabilidades laborales. Finalmente terminan echándolo del trabajo. Casi siempre es así, lo terminan sacando del trabajo, ¿ya? Y el sujeto tiene escasa o nula conciencia de su anomalía. No es consciente de que él está mal o de que ella está mal. Para esa persona es el resto el que está mal, no él, no ella, el resto está mal, ¿ya? ¿Cuáles son los principales o algunas características de los trastornos de personalidad identificados? Vamos a revisar. Tenemos el trastorno esquizoide. En el trastorno esquizoide, esquizo, acuérdense, viene de escindir, romper, separar. En el trastorno esquizoide, el sujeto se separa de los demás, del grupo social, se separa de la relación social. Entonces el sujeto busca mantenerse aislado de los demás. Es más, no recibe afecto, ni brinda afecto tampoco. Es un sujeto que pensaría que su mejor amigo es él mismo. ¿Para qué necesito a los demás? Yo no necesito a los demás. No necesito a nadie. Solo me necesito a mí. Suficiente. ¿Ya? Entonces, ese es el principal síntoma, que no significa que sea el único. En el trastorno esquizotípico, la situación es más o menos semejante al esquizoide. Semejante, pero hay un agravante. Hay algo más grave que se suma a esto. Es la existencia de ideas o pensamientos extraños, mágicos. Yo solamente me guío por por mi monitor. ¿Quién es tu monitor? No lo ves, ¿no? Tú no lo puedes ver en realidad porque
solo se comunica conmigo. No es de este planeta, no es de acá. Solo yo lo puedo escuchar. Ya, o sea, tiene ese tipo de ideas extrañas, mágicas, fantasiosas. Tengo que hacer tal cosa para protegerme porque el resto quiere apoderarse de mis pensamientos. Esas ideas o creencias mágicas son propias de un trastorno esquizotípico. El trastorno de personalidad paranoide. Cuando hablamos del trastorno de personalidad paranoide, nos referimos a un sujeto que tiene como idea central, o sea, como su principio de vida, el, la gente me quiere hacer daño. O sea, eso lo tiene acá como un principio, como un mandato. La gente me quiere hacer daño. Por lo tanto, desconfía de todo el mundo. Por lo tanto, no hace amistad con el resto. Por lo tanto, sospecha de todos y cada uno, ¿no? No, lo siento, yo no doy la mano. Y si tiene un veneno para matarme, no, 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 yo no doy la mano. Le traje este obsequio, no, se lo puede llevar, no, no, no deseo. Y si es algo, un explosivo o algo para hacerme daño, no, 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 no. Entonces, tampoco tiene amistades, porque si está muy cerca a mí, va a conocer mis debilidades y por ahí me pueden atacar y hacerme daño. Sale, hay un grupo de gente conversando afuera. Regresa, la gente sigue conversando ahí. Creen que no me doy cuenta. Están vigilando, están buscando saber a qué hora salgo, a qué hora entro, qué hago. Algo me van a hacer, algo están planificando, ¿no? Alguien se ríe, se están riendo de mí. O sea, siempre puede, inclusive dentro de su propia casa, donde ha vivido toda la vida, piensa que puede estar en peligro, ¿no? Puede, con facilidad puede estar con un chaleco antibalas dentro de su casa, ¿no? Pensando que le pueden hacer daño. Ese es el caso del trastorno de personalidad paranoide. En el trastorno antisocial, como su nombre ya lo puede estar de repente anticipando de alguna manera, anti, contra, ¿no? El sujeto está contra las normas o reglas sociales, contra las normas sociales. Eh, su idea es, las reglas existen para controlar a las personas. Las reglas se han puesto para someter a los tontos. Yo no voy a caer en eso. No voy a caer en eso. Es más, yo voy a hacer exactamente lo contrario a lo que digan las reglas. ¿Mm? Luz roja. Ah, sigue nomás adelante y a toda velocidad. Atropella a alguien. Caramba, ahora me van a hacer perder tiempo acá. Detenido, ya está. Pero ¿qué culpa tengo yo? Y esa señora que es ciega, no vio que estaba yendo el carro, ¿para qué se mete? Pero estaba con la luz a su favor. Sí, pero yo estaba apurado. ¿Yo como adivino? No, eso no es mi culpa, la imprudencia de la señora, pues, ¿no? Detenido, 5 años, sale igualito. No hay sentimiento de culpa, no hay empatía hacia los demás, no hay corrección, no hay corrección. O sea, el sujeto no es de que ya aprendí la lección, no, 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 al contrario, igualito, porque para él o para ella siempre los demás tienen la culpa, los otros tienen la culpa. Cada uno que se cuide solo. Sale y dame las llaves, pero te quitaron la licencia, pero es mi auto. Sí, está bien, es tu auto, pero no tienes licencia. ¿Cómo vas a salir a conducir? Bueno, es mi auto. Ya yo veo lo que hago. Pero ten cuidado, por lo menos maneja con... Yo no voy a salir a cuidar a la gente. Cada uno se cuida solo. Que vean, pues. Tampoco es el carro chiquito como para que no lo vean, ¿no? Entonces, hay un permanente desprecio y violación de los derechos de los demás, crueldad hasta cierto punto y falta de empatía. Estarán pensando de repente que
Entonces, las cárceles deben estar llenas de gente con trastorno antisocial. Y la verdad es que no les falta razón. Sí, hay muchos casos de trastorno antisocial en las cárceles, porque son gente que delinque, pues. Es gente que al violar todos los derechos, al violar todas las reglas y normas sociales, delinque, pues. Y no hay corrección. Y lastimosamente, los centros penales tampoco tienen una política de corrección, o sea, ni de resocialización, menos de terapia. Porque en estos casos, en todos estos casos de trastornos de personalidad, ya no podemos hablar de una ayuda individual. Ya no puedo hablar de que busca un psicólogo para que pueda ayudarte. Ya no es suficiente. En realidad ya no es suficiente. En el caso de un trastorno de personalidad, se necesita un equipo multidisciplinario. Se necesita un psiquiatra que medique para que baje el nivel de ansiedad o angustia que pueda tener la persona. Se necesita el psicólogo para que trabaje cuando estos niveles de angustia hayan bajado. Se necesita el nutricionista que diga que sí puede comer y que no puede comer para que los trastornos no se exacerben. Se necesita el trabajador ocupacional que le diga cómo va en qué actividades sí podría insertarse para luego poder incluirse dentro de la sociedad una vez que se rehabilite. O sea, se necesita un pool de profesionales. No basta ya con un solo profesional. ¿Ya? En el caso del trastorno antisocial se necesitaría, pues, un trabajo así integral dentro de los penales. Lastimosamente, no, pues, no se da, ¿no? No se da y por eso hay tanto delincuente que entra y sale igual o peor de lo que ha entrado. Si otro sufre por mi conducta, ese no es mi problema. Allá su problema de ellos, ¿no? La falta de empatía es algo permanente. Luego tenemos el trastorno límite. El trastorno límite o borderline es un trastorno bien delicado, porque es un trastorno que se da en una persona que tú la puedes ver perfectamente bien, pero que tiene sus crisis, sus momentos en los cuales puede hacer un cuadro parecido a cualquiera de los que ya hemos visto. Te puede hacer un cuadro, una crisis paranoica, puede hacer una crisis esquizoide, ¿no? Entonces, puede suceder eso en el caso del trastorno límite o borderline. Sí es permanente, también hay ideas delusorias, ¿no? Como en el esquizotípico, aparecen esas ideas de que mm, mm, alguien que está hablando conmigo, alguien que yo solamente veo, ¿no? La impulsividad, pensamiento mágico, y esas cosas propias de los otros trastornos, pero que aparecen de cuando en cuando. Tenemos también ahí el trastorno histriónico. Histriónico es una palabra que viene de histrión. Histrión es actuación. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de personalidad histriónica, nos estamos refiriendo a aquel trastorno de personalidad donde el sujeto tiene como idea central, tengo que llamar la atención. Si yo no llamo la atención, nadie se va a dar cuenta de mi existencia. Entonces, tengo que llamar la atención. Entonces será la persona que expresa sus emociones con exageración. Cuando ríe, ríe de manera tan estentórea que todo el instituto se entera que está riendo. Cuando llora, lo hace de una manera tan dramática que todos en la casa se enteran que está llorando, ¿no? Eh, suele ser muy manipulable por los halagos. Es como si su vida discurriera en las tablas de un escenario, ¿ya? Como si estuviera actuando. Entonces el actor, la actriz, ¿qué quiere? Que la miren, ¿no? Que la celebren, que la halaguen. Igual, en el caso del trastorno histriónico, el sujeto lo que quiere es eso,
quiere que lo halaguen, que lo elogien. Entonces, la persona que halague o elogie a una persona con trastorno histriónico tiene poder sobre esa persona. Esa persona se vuelve muy manipulable, muy manipulable. Entonces puede conseguir lo que quiera de ella, ¿no? Consígueme $500 para mañana. Ya verá cómo le consigue, pues, porque él lo halaga. Entonces yo estoy sometida a lo que él me dice. Sin embargo, curiosamente, este sometimiento, este lazo o vínculo afectivo es bien superficial, es bastante superficial. Es tan superficial que si aparece otra persona que la halague más o de repente que no solo la halague, ya la fotografía y publica las fotos, inmediatamente se va a ir con esta segunda persona e inmediatamente va a dejar de lado al primero, sin mucho desarraigo, ni tristeza, ni nada por el estilo, porque sus emociones son superficiales. Lo único que busca es atención, elogio, halagos. La gente juzga por las apariencias. Si no llamo la atención, nadie se dará cuenta que existo. Ese es el pensamiento que la lleva a actuar de esa manera. Otros trastornos de la personalidad son el trastorno narcisista y el trastorno evitativo. Cuando hablamos del trastorno narcisista, estamos utilizando ese nombre para hacer referencia a la leyenda de Narciso. Narciso se elaboró de su propia imagen, ¿no es cierto? Ya, algo similar es lo que se ha querido de repente hacer una analogía acá, ¿no? En el trastorno narcisista, el sujeto se siente superior, se siente mejor que el resto, grandioso. Por lo tanto, cree que merece un trato especial, ¿no? Cero empatía, obviamente, es ególatra, eh, tiene megalomanía, es megalomaníaco, que significa que tiene ideas de grandeza. Me van a coronar, voy a ser el jefe supremo de no sé dónde, ¿no? Que yo me merezco tal o cual cosa, que el mundo me debe pleitesía, ¿no? Soy el mejor, soy el mejor. De repente que, háblame, bájame la voz, bájame la mirada también, ¿no? ¿Tú sabes con quién estás hablando? ¿Sabes con quién estás hablando? No te me iguales, ubícate bien, ¿no? Y trátame con respeto. O sea, es la persona que te va a exigir un trato especial, un trato con deferencia para con su persona. Entonces, eso es trastorno narcisista. Y en el trastorno evitativo, el sujeto más bien evita a los demás. Su pensamiento es, yo, el mundo es muy agresivo, el mundo es muy agresivo, y es mejor que el mundo y la gente es muy agresiva, es mejor que trate de relacionarme con ellos lo menos posible. Entonces me inhibo socialmente, evito el contacto social, eh, tiendo a estar aislada. Si puedo, no salgo de mi casa todos los días que pueda. Se acabaron los víveres y vivo sola y no hay delivery. Voy a tener que salir. ¿A qué hora cierran las tiendas? A las 10, 9:30 voy a estar yendo. Cuando ya no haya casi gente, un cuarto para las 10 mejor. Y voy a ir con este saco, este abrigo con capucha para ver a la menor cantidad de gente, para pasar lo más desapercibida posible, ¿no? Porque
porque me pueden hacer daño, me pueden dañar. Entonces mejor evito todo eso, ¿ya? Otros trastornos, los dos últimos, son el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno obsesivo compulsivo. Cuando hablamos del trastorno de personalidad dependiente, nos estamos refiriendo al trastorno en el cual el sujeto piensa, se percibe como un ser frágil, sin la capacidad de enfrentar a los demás. Yo todavía soy muy débil, yo necesito a alguien que me proteja, que me cuide, que saque cara por mí, que me defienda. Entonces se engancha con alguien que en la mayoría de los casos es una persona autoritaria. Se engancha con una persona autoritaria y se somete a esta persona, ¿no? Su comportamiento es sumiso, eh, quiere que lo cuiden, quiere que le digan qué debe hacer, qué no debe hacer, qué decisiones tomar, qué dejar, qué tomar, etcétera, ¿no? Si esta persona no estuviera presente, entonces empieza a angustiarse. Y si no aparece esta persona de la cual él o ella es dependiente, podría, así en un caso de emergencia, engancharse con otra persona que le parezca que también es autoritaria, que la puede defender, que puede sacar cara por ella, ¿ya? No puedo valerme por mí mismo, si otros me abandonan, estoy perdido, ¿no? Estoy perdido. Eso es trastorno dependiente. Sí tiene interacción social, pero enganchado a una persona que sea autoritaria, de la cual depende, a la cual se ha sometido. Finalmente tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. En el trastorno obsesivo compulsivo hay una obsesión. Una obsesión es una idea rígida de cómo debo hacer las cosas. Rígida significa sin variación, inflexible. Su pensamiento central es: la gente es descuidada, la gente no hace las cosas como debería ser, todo lo hacen con desgano, lo hacen de mala gana. Entonces, yo debo compensar eso. Yo sí debo hacer las cosas perfectas y debo hacer las cosas como deben ser, sin ninguna variación, sin ninguna modificación, sin variantes. Ya está. Entonces, busca eso con obsesión. Si yo para salir de la habitación tengo que caminar recto, girar la perilla a la derecha y retirarme, y hoy caminé derecho, pero la puerta estaba abierta y había gente. Así que simplemente salí, ya estoy llegando al paradero, pero mi angustia sigue creciendo tanto que no me queda más remedio que darme media vuelta, regresarme al punto de origen, caminar recto, aunque la puerta esté abierta, tocar la perilla, girarla a la derecha y retirarme. Y creo que ya lo hice bien, pero mejor me aseguro, regreso y lo vuelvo a hacer. Y otra vez regreso y lo vuelvo a hacer. Y puedo hacerlo 3, 4, 5 o la cantidad de veces necesarias para que baje mi angustia. Eso último es una compulsión. La compulsión es la repetición de una actividad una y otra y otra y otra y otra vez. La cantidad de veces necesarias para que mi angustia baje, ¿ya? Algunos rasgos que debe tener una personalidad madura están allí
en la pantalla, ¿no? Si bien es cierto de que ustedes podríamos encontrar mucho más rasgos o características de una personalidad madura, estas son para Carl Rogers las principales, las centrales. Y bien, es lo que les estamos presentando, la propuesta de Rogers. Dice, una personalidad madura muestra espontaneidad. O sea, no tiene miedo de ser espontáneo. Obviamente, con prudencia, con pertinencia, pero espontáneo. Hacer las cosas cuando me parecen, decir lo que me parece, lo que siento, tener y gozar de confianza. Confianza en lo que yo hago, en lo que yo digo, en lo que yo pienso, pero confianza también en los demás, ¿ya? Entonces, arriesgarme a ser espontáneo, confiar en los demás también. O sea, confío en mí, pero también hay que confiar en los demás, también hay que saber delegar, encargarle las cosas a otras personas que nos pueden ayudar y no de que no confío, yo lo hago todo y me recargo de trabajo y me quejo, pero es que no puedo confiar en ellos porque no lo hacen bien. Pero que se entrenen, pues entrénalos para que trabajen, ¿no? Y no hagas el trabajo por otras personas. Arriesgarse también a ser creativo y confiar en su creatividad. Acuérdense que hemos dicho que lo creativo es lo novedoso pero útil. Novedoso pero útil. Entonces, si yo tengo una idea que sea creativa, la presento y la sustento y la explico. Trabajar, actuar con libertad, no porque alguien me lo dijo, no porque quiero copiarme de alguien, sino porque yo creo que es lo mejor que debo hacer. Entonces actúo con la libertad que me dan mis principios, mis normas, mis reglas, mis valores. Y atreverse a afrontar retos. Es muy importante atreverse a afrontar retos. No huir de los retos, no evadirlos, no tenerles miedo tampoco, sino afrontarlos. Obviamente, cuando afrontas un reto, tú mides primero tus posibilidades, te preparas y luego lo afrontas, ¿ya? Entonces esas son para Rogers y los humanistas las principales o las características centrales que debe tener una personalidad madura. A ver, veamos los ejercicios. No hay preguntitas, así que veamos los ejercicios. Dice, un psicólogo que atiende a un adolescente que ha sido reportado por sus docentes como malcriado, rebelde, lisuriento, incluso ha tenido episodios de hurtos a sus compañeros, cuenta que en la casa de sus padres le celebran las lisuras que el chico expresa y las malcriadeces también seguramente, ¿no? Qué gracioso este chico. Caso similar ocurre cuando lo hace en el aula, ¿no? En el aula también le festejan todo, ¿no? Además, las sanciones que recibe en su escuela son menores, inclusive a las que por reglamento le correspondería. Estas características se asocian al desarrollo de la personalidad analizada desde el enfoque, o sea, qué psicólogo, qué profesional, de qué enfoque describiría así un caso. El humanista, el cognitivo, el psicoanalítico, el conductista, el social. ¿Qué tipo de psicólogo? Ah, bien, Franco. Dice, la 1 es la D. Y Jimela Gladys lo ratifica. El psicólogo conductista. Correcto. Un psicólogo conductista describiría así. ¿Por qué? Porque se está centralizando en lo que son los premios, los refuerzos, el aplauso, la celebración. Ese mi hijo es un loco, buena, ¿no? Y el castigo. O sea, se está centralizando en refuerzos y castigos, tiene que ver con el enfoque conductual o conductista. La respuesta es la D.
Vamos al ejercicio número 2. Dice, Eduardo es un adolescente que en las últimas semanas su tutora lo ha observado, la tutora ha visto que está inquieto y agresivo con sus compañeros. Decidió conversar con él y halló que Eduardo se siente estresado a causa de que sus padres discuten constantemente. Del caso descrito, podemos concluir que el estrés viene manifestándose principalmente en la dimensión emocional, cognitiva, conductual, físico-afectiva, y que la condición estresante está en el ámbito. ¿Qué tipo de condición estresante es? Tenemos 3 condiciones estresantes: física, laboral, psicológica. Ya está. Entonces, veamos, pues, la número 2 dice Franco con duda, la C. A ver, dice la profesora ha observado que está inquieto y agresivo con sus compañeros. Es emocional, es cognitivo, es conductual, es físico, es afectivo. Es conductual, pues, no hay vuelta que darle porque la profesora lo observó, lo vio, es conducta manifiesta. Y que la condición estresante está en el ámbito psicológico, porque solo hay 3 condiciones estresantes: física, laboral, psicológico. Y ¿Se sí, podría además haber confundido con lo de familiar, acaso? claro, lo que pasa es que ahí el truquito está en que las condiciones estresantes son solamente 3. Condiciones estresantes o estresoras de tipo físico o biofísico, condiciones estresantes laborales y condiciones estresantes psicológicas. Ahí estaba. Es familiar, es correcto, pero eso no se considera una condición estresante, sino la condición estresante son las 3 que vimos, ¿se acuerdan? Por acá está. No. Condiciones estresantes biofísicas, psicológicas y laborales. Son las 3 únicas. Entonces, con eso tú tienes que jugar. Y en este caso sería estresante psicológico, pues. Porque acá clarito le han puesto, la condición estresante está en el ámbito psicológico. Vamos a la tercera. Un trastorno de personalidad tiene como característica un patrón de comportamiento desadaptativo inflexible. Relaciones según correspondan los siguientes trastornos de la personalidad con los ejemplos correspondientes: esquizoide, esquizotípico, límite o limítrofe, ¿no? Y acá están los casos. Nadine tiende a cambiar de pareja de forma sorpresiva y recurrente. A pesar de estar con pareja, refiere sentirse sola. Cuando su pareja no le hace caso, le arrebata el celular y lo arroja al piso. Esquizotípica. No, perdón. El otro caso, ¿no? Alberto se rehúsa a celebrar su cumpleaños en familia o con amigos. No quiero celebrar, ni con amigos, ni con familia, nadie, no quiero que venga nadie. Prefiere que lo dejen solo y siempre se aparta de los demás. Un primo quiso regalarle un iPhone 14 y él ni siquiera abrió la puerta para atenderlo. No quiero, pero te he traído un iPhone. No, nada, no quiero. Antonio es visto como alguien extravagante, le cuesta socializar, tiene la creencia de que existen máquinas que se roban sus ideas y para protegerse ha fabricado una gorra con alambres galvanizados que siempre usa. Ha fabricado una gorra con alambres galvanizados y la gorra la usa siempre, ¿no? Ya, bueno, eso quiere decir. ¿Cuál sería el ejemplo de esquizoide? Nadine, Alberto, Antonio. Dice, la 3 debe ser B. Dice Fernando, Franco y Joan. Creo que también Gladys. A ver, entonces dice esquizoide. Ya, si agarramos la B, es 1B. Debe ser Alberto. Claro, ya, está bien. La característica se cumple, rehúsa la relación interpersonal, prefiere estar solo. La 2 debe ser la C.
el esquizotípico debe ser el C. Sí, claro, no le cuesta mucho socializar y tiene sus ideas extravagantes, ¿no? Me quieren robar las ideas, me he hecho este casco de alambre galvanizado para que no me roben las ideas. Parece una película, ¿no? Y obviamente la 3 vendría a ser la A. Nadine tiende a cambiar de pareja, bueno, ya, el limítrofe. Y aquí tienen la clave respuestas para las preguntas. Ya se último alguien más. Acuérdense que la clave respuesta solo la van a usar cuando terminaron de resolver toda la práctica y que la práctica se resuelve sin celular, sin apuntes, sin boletín, sin nada, como si fuera un examen. Es la única manera en que ustedes pueden utilizar las evaluaciones, llámese práctica, como una herramienta para ir midiendo el avance que van teniendo y para ir identificando los puntos que todavía no los tienen claros, que no los tienen bien afirmados, bien entendidos. ¿Sí? Bien, chicos, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por estar ahí y felicitaciones porque estamos prácticamente acabando juntos todos los puntos y hemos seguido, ¿no? Y esa es la única manera en realidad como ustedes van a conseguir lograr sus propósitos, perseverando, insistiendo, aprovechando todas las situaciones. Eso es muy importante, porque hay gente que tira la toalla rápido y no aprovecha pues las situaciones que tiene. Tenemos la oportunidad de aprender hasta el último día de clases. Algo voy avanzando, algo voy mejorando, algo voy afirmando y ya teniéndolo listo para lo que venga. ¿Sí? Entonces, eso me parece de verdad muy rescatable, me parece muy importante en ustedes y lo celebro y los felicito y me da mucho gusto estar aquí. Nos vamos a ver la próxima semana. Tenemos una clase de repaso de todos los temas, de los 18 temas. Y nada, un corazón para ustedes, unos aplausos para ustedes también y nos vemos la próxima semana. Es todo por ahora. Muchas gracias. Chau.